en las calles grises e industriales de Birmingham, donde el humo de las fábricas cubría el cielo y la pobreza marcaba el destino de miles de personas, nació uno de los hombres más peligrosos y fascinantes de su tiempo. Su nombre era Thomas Shelby. Pero antes de convertirse en el líder de una de las organizaciones criminales más temidas de Inglaterra, Thomas fue algo muy distinto. Fue un soldado. Y no un soldado cualquiera. Durante la World War I, Thomas Shelby sirvió en el frente como parte del ejército británico. Allí, en las trincheras, vivió experiencias que marcarían su mente para siempre. La guerra no solo le enseñó a sobrevivir, le enseñó a pensar de forma fría, a tomar decisiones imposibles, a no temerle a la muerte y, sobre todo, a entender que el mundo no era justo. Cuando regresó a casa, ya no era el mismo hombre. La guerra no había terminado dentro de él. Al volver a Birmingham, Thomas encontró una ciudad que no ofrecía oportunidades para hombres como él. La pobreza seguía presente. La desigualdad era evidente. Y la única forma de ascender era romper las reglas. Fue entonces cuando decidió tomar el control del destino de su familia. Los Shelby no eran desconocidos en el mundo del crimen. Pero bajo el liderazgo de Thomas, todo cambiaría. Lo que antes era una pequeña banda, se convertiría en un imperio. Los Peaky Blinders no eran simplemente una banda callejera. Eran una organización, una familia. Y, bajo el mando de Thomas, una máquina perfectamente calculada. Su inteligencia era su arma más peligrosa. Mientras otros criminales actuaban por impulso, Thomas pensaba varios movimientos por delante. Manipulaba. Negociaba. Controlaba. Cada paso que daba estaba calculado. Cada enemigo era estudiado. Cada oportunidad era aprovechada. Poco a poco, los Peaky Blinders comenzaron a expandirse. A tomar territorio. A construir poder. Lo que hacía a Thomas Shelby diferente no era solo su valentía. Era su mente. Thomas no buscaba simplemente dinero. Buscaba poder, control y, en el fondo, una forma de escapar del vacío que la guerra había dejado dentro de él. Era un estratega. Un hombre capaz de negociar con políticos, manipular enemigos y construir alianzas peligrosas. Pero también era un hombre roto. Las pesadillas lo perseguirían. El pasado no lo dejaba en paz. Y aunque construía un imperio en el mundo exterior, en su interior libraba una guerra constante. Para Thomas, la familia lo era todo. Sus hermanos, sus aliados, su sangre. Pero en su mundo, la lealtad era frágil. Y la traición siempre estaba cerca. A medida que su poder crecía, también lo hacían los enemigos. Policías, políticos, otras organizaciones criminales. Todos querían detenerlo o destruirlo. Y Thomas respondía como sabía hacerlo. Con inteligencia. Y, si era necesario, con violencia. Con el tiempo, Thomas Shelby dejó de ser solo un líder criminal. Se convirtió en una figura de poder dentro de la sociedad. Entró en el mundo de la política. Negoció con figuras influyentes. Y llevó a los Peaky Blinders a un nivel que nadie habría imaginado. Pero cuanto más alto subía, más peligroso se volvía el juego. Porque en ese mundo no basta con llegar. Hay que mantenerse.
A pesar de todo su poder, Thomas nunca logró escapar de sí mismo. La guerra seguía presente. El vacío seguía ahí. Y cada decisión que tomaba lo acercaba más a un punto sin retorno. Porque el verdadero enemigo de Thomas Shelby no siempre estaba fuera. A veces, estaba dentro de él. La historia de Thomas Shelby no es solo la historia de un criminal. Es la historia de un hombre que entendió el mundo en su forma más cruda. Que utilizó su inteligencia para sobrevivir. Y que construyó un imperio en un entorno donde la mayoría no tenía nada. Su legado no es solo poder. Es respeto, temor y una historia que ha quedado marcada como una de las más icónicas de la televisión moderna en Peaky Blinders. La historia de Thomas Shelby es la de un hombre que regresó de la guerra cambiado para siempre y decidió tomar el control de su destino sin importar las consecuencias. Con una mente brillante, una determinación imparable y una oscuridad que nunca lo abandonó, construyó un imperio desde las calles de Birmingham hasta las altas esferas del poder. Pero su mayor batalla nunca fue contra sus enemigos, sino contra sí mismo. Y eso es lo que lo convierte en uno de los personajes más complejos y fascinantes jamás creados.